Hola amigos, les habla Juan Fernando Koch. Estoy feliz de poder estar acá compartiendo con ustedes lo que ha sido este proceso de emprendimiento, contarles un poquito de mi historia, de cómo iniciaron todos estos avances, porque realmente nada se parece hoy a como era hace algunos años. Entonces espero que esta historia simplemente sea una oportunidad para que tú evalúes dónde estás, para que mires si tus circunstancias eran o son similares a las mías, si quizá eran iguales, mejores, peores. Finalmente no importa, en este caso es mi historia, pero hay millones de historias de personas que a lo largo de estos años han tenido la capacidad de inspirarme, de perfiles totalmente diferentes. Y yo espero que mi historia te sirva un poquito para entender dónde estaba yo en ese momento, cuáles eran esos pensamientos que pasaban por mi mente y hacia dónde hemos caminado y hacia dónde pensamos que podemos caminar. Lo más interesante de todo, yo de pequeño siempre fui una persona que me inspiró muchísimo pensar en la posibilidad de construir algo grande, de construir un legado, más que simplemente venir al mundo, existir, comer, tener hijos, poder conformar un hogar. Pues yo estaba inspirado por marcar una diferencia. Estando en la universidad y en el quinto semestre de la carrera, yo estudié ingeniería administrativa en la Escuela de Ingenieros de Antioquia, y estando ahí en la universidad yo empecé a vivir una situación de zozobra, de muchísima incertidumbre, porque yo iba a clase y en la medida en la que avanzaban los semestres, en vez de alegrarme por el avance del proceso universitario, me entraba era como un proceso de depresión, me entraba como un proceso de angustia, y lo que yo empecé a identificar era que básicamente, en vez de ponerme contento como lo hacían mis demás compañeros, yo empezaba a angustiarme, y era básicamente porque yo veía que el mundo de allá afuera, el mundo laboral sobre todo, no tenía las garantías para ofrecerme el estilo de vida que yo quería para mí. Entonces, en ese orden de ideas, yo empecé desesperadamente a buscar otra opción diferente que me permitiera tener diferentes caminos cuando se llegara a ese proceso de graduación. Y gracias a eso conozco este proyecto estando en el quinto semestre, lo abrazo con el alma. En un principio fui un poco escéptico, como quizá muchos de ustedes, pero era por falta de certeza de que este era el camino correcto. En la medida en la que empecé a educarme, empecé a ir a las convenciones, a los seminarios, a las juntas de negocios, que empecé a destapar los primeros libros de mi vida a los 20 años, porque aunque yo ya me había graduado del colegio y estaba en más de la mitad de la carrera universitaria, pues básicamente yo no había sido lector, yo no tenía esos hábitos. Empiezo a destapar mis primeros libros y empiezo a encontrar una información demasiado empoderante, una información que me permitió empezar a descubrir cosas que yo no sabía que existían dentro de mí, y un montón de habilidades que empezaron a aflorarse en la medida en la que empecé a poner acción y en la medida en la que empecé a conquistar pequeñas victorias. Recuerdo como si fuera hoy que en esa primera convención en la que estaba, obviamente hemos cambiado muchísimo, encontré una información que me empoderó tanto que realmente me dio la capacidad y la visión de lanzarme a esa primer gran meta que debes tener tú en el negocio, que es el nivel de plata. Esa primer gran meta que todos debemos correr, y es esa gran meta que se da cuando no paras de trabajar, cuando tienes certeza que estás haciendo lo correcto, cuando avanzas, avanzas y avanzas y avanzas y simplemente logras cosechar ese resultado. Yo fui a una convención en noviembre del año 2009 y en diciembre de ese mismo año me había calificado como nuevo plata de Colombia. Fue muy emocionante porque me puse a prueba a mí mismo, superé un montón de miedos que tenía, y lo que fue decisivo en ese proceso fue lograr estar en esa convención para poder ver la historia de otras personas y ver que si ellos habían podido construir un futuro próspero a través de este proyecto de emprendimiento, pues yo también
lo podía hacer. Y así empezó pues toda esta historia. 6 meses después habíamos calificado al nivel de platino, fuimos a ese primer viaje de platinos que fue muy especial. A lo largo de estos años he hecho muy buenas amistades con personas del negocio y ahí estábamos. Esa foto es muy especial, fue tomada en el seminario de platinos en un viaje de playa que también está para ti si decides tomarlo, y es muy especial porque en esa foto estamos 5 personas. De las 5 personas que estamos, solamente 4 permanecemos en el negocio. Una lastimosamente abandonó por diferentes circunstancias de la vida. Pero lo que yo te quiero decir esta tarde es que lo único que permite que fracases en este proyecto es abandonar. Si sacas el factor común de esas 5 personas que hay ahí, los 5 que estamos ahí, de uno que abandonó, los otros 4 somos esmeraldas y superiores. O sea que tu futuro está garantizado si te mantienes, si no abandonas. La única forma de fracasar en este proceso es realmente abandonando. Mi invitación es a que te aferres a ese proyecto educativo, te aferres a esa línea de auspicio y tengas muchísima claridad en que en la medida en la que tú logres garantizar trabajo continuo, tu proyecto siempre va a avanzar. Gracias a ese trabajo que hicimos sostenido durante ese primer año, no solamente me gané el viaje de platino, sino que también me gané el primer seminario de liderazgo, que también está ahí para ti. En ese primer viaje de liderazgo fue muy especial porque tuve la capacidad de ver la magnitud de Amway como compañía. Salir de un muelle a encontrar los barcos que habían en el canal en el puerto de Panamá para abordar esos cruceros y encontrar una bandera que cubría completamente el barco, que decía Amway, y empezar a subir por cada uno de los pisos en el ascensor, que eran ascensores panorámicos, y ver que cada una de las esquinas, cada una de aquellas barandas del barco, de ese Grandeur of the Seas, que fue el barco en el que hicimos ese viaje de la Royal Caribbean, que Amway había alquilado ese barco únicamente para 1000 personas y que ese barco tenía capacidad para 3000 personas, para mí fue algo deslumbrante. O sea, siempre he sido amigo de la abundancia, siempre he sido amigo de la opulencia, del poder, de un proyecto de vida próspero, y cuando yo encuentro esto en ese seminario de liderazgo de Amway, fue demasiado poderoso para mí. Entonces, poco a poco se fueron afinando esos detalles que empezaron a darme razones a mí para entender de que acá había un proyecto de empresa poderoso. Ahí tuve la oportunidad de conocer personas muy especiales, en este caso Steve Jagger, una persona que su papá es casi de los fundadores de Amway hace muchos años. Él ya es la segunda generación, inclusive ya están empezando a ingresar la tercera generación al negocio. Verlos en ese viaje, conversar con ellos, él hablaba inglés, yo era una de las pocas personas que hablaba ahí en el barco inglés, tener la oportunidad de comunicarme con él, mirar su anillo, un anillo que valía un montón de dólares, y entender que esto era un proyecto que tenía la posibilidad de tener un perfilamiento para hacer un proyecto a gran escala, pues fue muy significativo para mí. Obviamente lo que disfrutamos en ese primer viaje, parecíamos universitarios, porque realmente para nosotros era algo nuevo. Nosotros no entramos a este negocio por los viajes, pero obviamente descubrir esa forma diferente de viajar fue totalmente interesante. Y entonces en ese proceso yo empiezo a avanzar y empiezo a descubrir un montón de cosas que han sido significativas para mí. Una de las cosas más significativas que he descubierto es que realmente la única forma de revolucionar mi vida es a través del descubrimiento de los nuevos individuos que pueden cambiar los aspectos externos de su vida, cambiando actitudes internas de su mente. Esta frase fue una de las primeras frases que leí en un libro, la escribí en uno de mis cuadernos, y para mí el negocio de Amway ha sido básicamente eso, esa oportunidad de tener
la posibilidad de descubrir en mí mismo la gran revolución que cada uno de nosotros podemos hacer si nos atrevemos simplemente a retarnos y a cambiar los esquemas a los cuales estamos acostumbrados. Y a través de todos esos logros pues hemos venido construyendo una serie de historias, de logros, de victorias muy significativas, de cumplimiento de sueños que les iré contando a lo largo de este rato que vamos a compartir. En ese mismo orden, el siguiente año me hago platino fundador. Fue una batalla bastante difícil porque era balancear los tiempos entre la universidad, los tiempos entre el negocio. La carrera que yo estudié era una carrera pues con todas las ciencias básicas de ingeniería y con materias de administración, y la verdad la demanda escolar era bastante alta, o la demanda sí, de estudio era demasiado demandante, y eso formó muchísimo el carácter en mí, porque mientras mis compañeros, mis amigos salían de clase, salíamos de estudiar de parciales, yo salía a construir el negocio, a hacer los cierres. Ellos salían a descansar, a jugar PlayStation, a relajarse en su casa. En cambio, para mí era todo lo contrario. Yo buscaba aprovechar el tiempo lo más que pudiera en pro de que en la medida en la que me quedara tiempo libre, pues iba a poder avanzar más en el proyecto. Recuerdo como si fuera hoy uno de esos cierres de mes que estaba buscando calificar al nivel de platino fundador para ganarme ese gran viaje del seminario de liderazgo que era Toronto, y fue muy especial porque la verdad era bastante retador. La universidad tenía un alto nivel de dificultad y yo en ese momento estaba también invirtiendo mucho tiempo en el negocio, pero logré sacarlo adelante. Pero eso formó mi carácter. Yo creo que lo que define un empresario es realmente su carácter. Y ese segundo viaje de liderazgo fue muy especial porque mis papás, mi papá hace más de 35 años construyó un proyecto de empresa. Eso le dio la posibilidad a él de construir una vida económicamente próspera y de darnos a nosotros muchísimas alternativas. Yo tuve la oportunidad de estudiar en el mejor colegio de mi ciudad, un colegio muy costoso y donde me expuse a relaciones muy especiales, que creo que esa es una de las claves del éxito de un empresario. Y ahí donde me relacioné también, tuve la posibilidad de establecer referencias y puntos de referencia de a donde yo quería llegar. Entonces, en un principio, cuando yo entro al proyecto, encuentro una resistencia total por parte de mis padres, especialmente por el lado de mi mamá, y poderla llevar a ese primer seminario de liderazgo, empezarla a hacer partícipe de mis logros, empezarla a hacer partícipe de todo ese trabajo que había invertido, porque ya eran 2 años en el proyecto y todavía el resultado no era demasiado opulente como para que ellos corroboraran que yo había tomado la decisión correcta. En un principio ellos me cuestionaron muchísimo y yo creo que ahí volvemos al mismo tema que les tocaba ahorita. Realmente una persona necesita carácter para poder persistir y no dejarse desviar por lo que otras voces puedan estar diciendo. Entonces ese viaje fue muy especial. Recuerdo como si fuera hoy, en una de esas noches del viaje allá en Toronto, subimos al último piso de la CN Tower y ahí en un restaurante muy elegante nos estábamos tomando unos vinos con un grupo de amigos. Esa noche alquilamos una limusina Hammer. Era mi primera vez en una limusina Hammer en Canadá, y obviamente con un grupo de más de 20 amigos contemporáneos. Yo era el menor de todos, pero éramos todos contemporáneos, eran todos unos parceros, y con ese grupo de amigos en esa noche hablamos mucho del futuro, de lo que queríamos de la vida, y recuerdo como si fuera hoy que esa noche hicimos algo que hoy todavía llamamos el brindis de la vida. El brindis de la vida era simplemente brindar porque se había quedado en nuestras mentes para siempre ese momento
de esa sensación de estarnos tomando un buen vino, de hablar del futuro, de hablar de prosperidad, y para mí fue mágico. La verdad fue descubrir algo que para mí era totalmente nuevo y empezar a descubrir un montón de capacidades y de potencial en mí mismo. Al negocio entraron personas maravillosas, han entrado personas maravillosas, y una de las cosas más importantes que tienes que aprender a superar son las pérdidas. A través de este camino de casi 11 años he tenido múltiples pérdidas. Creo que al negocio de cada uno de nosotros entra una persona que de un todo y por todo cambia el ritmo de nuestro negocio. Estoy seguro que si en tu negocio todavía no ha entrado una persona que sea mejor que tú, si continúas trabajando, vas a encontrar personas mejores que tú, que van a cambiar totalmente la dinámica. A mi negocio en ese momento entró una persona con mucho liderazgo, con muchas capacidades. Yo le hice un buen acompañamiento y logramos hacer cosas realmente extraordinarias. Lastimosamente, por falta de visión, esas personas se fueron, pero como esas que estás viendo en la foto, pues han llegado y se han ido muchísimas, porque realmente este es un proyecto que tiene unas características bien especiales, y es que es un proyecto de dar antes de recibir. Este es un proyecto de siembra donde tienes que concentrarte en los demás, y obviamente que esas metas que los demás alcancen, por consiguiente te lleven a ti a tus metas. Pero entonces ese carácter que hemos tenido que venir desarrollando, esa resistencia emocional, nos ha permitido madurar rápido y poder avanzar hacia otros horizontes. Llega un momento muy especial, y es ese momento cuando yo ya estaba enfrentándome a esa gran recta final de mi carrera universitaria, porque en ningún momento pensé dejar mi carrera universitaria. Creo que las personas que inician algo lo deben terminar, y creo que para mí hubiera sido una decisión de loser haberme puesto a dejar inconclusa mi carrera universitaria. Pienso que antes lo utilicé como un mecanismo de contacto, como un mecanismo de relacionamiento y como un proceso de autoentrenamiento para mí mismo. Estando ahí en la recta final de la carrera, obviamente yo ya estaba muy involucrado dentro del negocio y ya tenía muchísima claridad frente a lo que iba a hacer. El resultado mío como platino fundador todavía no era un resultado demasiado contundente. Obviamente mis papás tenían sus reservas frente al proyecto, porque a pesar de que veían que yo me había vuelto muy disciplinado, que había cambiado muchos hábitos de mi vida de forma positiva, ellos todavía no tenían muchísima claridad frente al futuro financiero que me depararía a mí este proyecto si lo continúa haciendo. Y en uno de esos libros especiales, que es La magia de pensar en grande, empecé a leerlo, y en uno de esos libros definía cómo uno debería definir una meta. Y entonces yo empecé a trazarme una meta, y era que si yo me calificaba de esmeralda dentro del negocio, pues iba a poder lograr mi flexibilidad económica. Porque yo creo que hay términos diferentes cuando hablamos de flexibilidad económica, de libertad financiera y de riqueza. Son términos totalmente diferentes. Para ese momento yo tenía 22 años, estaba a 6 meses de graduarme de mi carrera universitaria, y obviamente había mucha presión por parte de mis padres, y no solamente por parte de mis padres, sino por parte de ese grupo de amigos, de personas con las que yo me relacionaba, porque obviamente este proyecto era un proyecto totalmente desconocido, y para muchos de ellos era un proyecto que generaba escepticismo. Entonces yo simplemente silencié mis oídos, me concentré en lo que venía aprendiendo en todo el proyecto educativo, escribí mi meta y se los muestro en la pantalla, porque para mí es muy importante que ustedes conozcan mi proceso. Lo que están viendo hoy de mí es simplemente un proceso que lleva más de 10 años y que ha sido un proyecto que se ha ido construyendo como consecuencia de ir avanzando. Entonces fue muy importante para mí escribir esa meta, y en el libro decía que uno todos los días tenía que levantarse, leer esa meta, durante el día leerlo 2 o 3 veces, y antes de acostarse a dormir hacerlo nuevamente. Pues yo tomé la opción de simplemente no cambiar ni un solo centímetro a la receta, y empecé a hacerlo.
Empecé a hacerlo, me gradué de la universidad en diciembre del 2012 y 8 meses después estaba alcanzando esa meta de nuevo Esmeralda de Colombia. Agosto del 2013 me califiqué como nuevo Esmeralda de Colombia y fue muy valioso para mí porque en ese punto yo alcancé pues uno de los grandes deseos que tiene un ser humano, que por lo menos en ese caso yo había tenido que optar por superar, y era la dependencia económica, poder ganar más dinero del que me gastaba, poder tener el control de mi tiempo. Yo decidía a qué hora me levantaba, a qué hora me acostaba, decidía si trabajaba los fines de semana, si sacaba un día de semana para hacer cosas diferentes personales. Entonces eso le dio un gran valor a mi vida, porque contrario a lo que estaban viviendo las personas a mi alrededor, que la gran mayoría se habían ido a trabajar a empresas, yo había logrado crear un flujo de efectivo a través de mi negocio de distribución que me permitía tener autonomía. Y entonces yo creo que ahí se empezó a incubar pues una gran creencia en mí mismo, un gran liderazgo, una gran certeza de que estaba tomando las acciones correctas, pero en ese proceso de alcanzar esa meta tuve que vencer muchísimos obstáculos. Y uno de esos era que cuando tú te enfocas en una meta, cuando tú te enfocas en construir una nueva realidad, tienes que superar algunos temores que tenemos los seres humanos. Por ejemplo, el temor a tener que madrugar o acostarse tarde y cansado. Esa es una de las batallas que tuve que batallar, porque los seres humanos, de todas maneras, nuestro cerebro tiene la capacidad de protegernos. Nuestro cerebro tiene todavía mucho del comportamiento que tenía que tener hace cientos de años para poder sobrevivir, y muchas de esas cosas hoy no aplican porque hoy tenemos una vida urbana, tenemos una vida pues muy controlada en todos los aspectos de alimentación, de sueño y todo eso. Pero una de las grandes batallas que tuve que superar era todo ese manejo de mi cuerpo tratando de derrumbarme para protegerme del cansancio, protegerme de no extenuarme más de la cuenta. Y en ese proceso, otra de las grandes prácticas que tuve que aprender fue la capacidad de aprender a enfocarme en una sola cosa. Cuando yo construí ese proyecto del nivel Esmeralda, en ese proceso una de las cosas que más me sirvió fue haber aprendido a dejar todas las cosas que estuvieran a mi alrededor y enfocarme netamente en ese gran objetivo. Yo no sé si es cómodo para ti escucharlo, pero yo te estoy contando mi receta, cómo me ha funcionado, cómo he logrado avanzar. Y en ese proceso, yo creo que otro de los grandes hábitos es que cuando uno se traza una meta, realmente esa meta no es negociable. Uno tiene que desarrollar un patrón o una conducta de pensamiento en la cual alcanzar ese objetivo que te trazas no es negociable, y hay que hacer lo necesario, pero simplemente cumplir el objetivo. Yo creo que una de las grandes cualidades de un empresario es aprender a cumplir esos objetivos a pesar de que hayan dificultades. Y creo que una de las más grandes virtudes que tiene que tener un empresario, por eso la visión que se forma a través del sistema educativo, de los libros, de las historias de emprendimiento de otras personas, tiene que ver también muchísimo con no detenerse a pesar de no ver el horizonte. Yo creo que esa ha sido una de mis grandes fortalezas y te la comparto porque creo que puede ser de muchísima utilidad. Cuando estamos ahí construyendo ese objetivo, cuando estamos ahí navegando en construir una nueva realidad, realmente nos enfrentamos a que muchas veces no vemos el horizonte, a que muchas veces las cosas no se dan como queremos. Y es vital, es fundamental continuar avanzando a pesar de que no veamos el horizonte. Entonces yo creo que esa es una de las grandes lecciones que me ha dejado este proceso de emprendimiento, todo este proceso de avanzar hacia un nuevo horizonte. Cuando logro esa meta, pues logro obviamente mi flexibilidad económica, y fue muy especial ese viaje que compartimos en Cancún en familia. Tuve la oportunidad de llevar por primera vez
a mi padre a un viaje. En este caso éramos las dos familias, la familia de Andrés, mi auspiciador, y la familia mía, y recuerdo esa noche como si fuera hoy. Estábamos contentos de empezar a regresarles a nuestros padres un poco de lo que nos habían dado, y a través de esa cena que compartimos, en la cual tomamos champaña, brindamos, yo recuerdo que se generó un momento muy especial, y era que mi padre, pues a lo largo del viaje, estaba como raro, y yo también estaba como raro, y era porque yo tenía ganas de decirle que para mí era muy especial tenerlo a él allá, que yo me sentía muy contento, con mucha gratitud hacia él, y que ese viaje era una forma de mostrarle a él lo importante que era para mí todo lo que él había hecho por mí en mi proceso de crianza. En ese momento no tuve la valentía, y esa es otra de las cosas que me ha ayudado el negocio. He aprendido a decir las cosas en la medida en las que las voy necesitando y las voy sintiendo, y eso ha sido fundamental, porque yo creo que uno de los grandes éxitos o elementos importantes de un ser humano es aprender a expresarse, y en esa expresión pues eso trae muchas satisfacciones. El negocio de hecho es la mejor escuela que puedas imaginar para poder alcanzar esos objetivos. De ahí en adelante empezó un proceso de crecimiento económico, el negocio empezó a generar excedentes importantes. Posteriormente me califico Esmeralda Fundador. La calificación de Esmeralda Fundador fue muy especial porque básicamente yo no puse el trabajo para llegar a ella, simplemente había hecho un trabajo muy bueno con los líderes que se había construido en la Esmeralda, y empezamos obviamente a tener excedentes económicos. Empecé a cumplir muchos sueños que había dejado en mi vida universitaria guardadas en el cajón, y que habían sido cosas que había postergado simplemente por lograr un objetivo. Yo creo que la gratificación diferida es muy importante para hacerse empresario. Entender el concepto y aplicar el concepto de gratificación diferida es majestuoso. Yo toda mi vida había soñado con ir a un centro comercial en Estados Unidos y comprar hasta que los pies se me hincharan, y logré materializarlo. Logré materializarlo porque logré concentrarme en un proceso de 4 años al nivel de Esmeralda Fundador y poder alcanzar pues una solvencia económica que me permitiera hacerlo. Como les dije anteriormente, yo estudié ingeniería administrativa, tengo muchos amigos administradores de empresas, y creo que inclusive tengo muchos amigos que hoy administran las empresas de sus padres, y básicamente lo que yo he notado es que hay una gran diferencia entre lo que ellos hacen y lo que yo he hecho en este proceso, y lo que tú estás haciendo si estás buscando construir tu empresa. Nosotros como emprendedores, como creadores de un nuevo movimiento, de una nueva realidad, tenemos que tener muchísima claridad en que existen dos grandes diferencias entre lo que hacen los líderes y los administradores. Realmente detrás de toda historia de éxito hay un líder inevitablemente. Administrar es totalmente diferente a liderar. Los líderes son los que crean lo que no existe. Los administradores, los buenos administradores, dan uso correcto a esos recursos y buscan multiplicar esos recursos. Pero realmente el emprendedor necesita esa fuerza, necesita ese ímpetu, necesita esa terquedad para poder construir una nueva realidad. Y como se los decía anteriormente, en la medida en la que fui avanzando en mi carrera empresarial, creo que el ego juega un papel muy importante en nuestra vida, y es ese ego haciéndonos creer que ya nos merecemos las cosas, que ya hemos trabajado lo suficiente, que ya basta, que es suficiente, que ya te has acostado muy tarde. Yo creo que nosotros mismos somos nuestros mayores destructores, y es principalmente ese ego que nos dice que ya somos merecedores de las cosas. Yo creo que todas las personas que han logrado cosas grandes en la vida es porque no se han detenido a pensar si realmente se merecen las cosas o no. Simplemente han continuado avanzando, y cuando de repente miran atrás han construido un emporio impresionante, pero porque su ego no los ha maltratado para creer que ya son merecedores de todo. Yo creo que ese juego mental con el que jugamos a diario
fue muy especial, es muy delicado, porque es un juego mental que si no lo aprendemos a controlar, pues va a restar muchísimo de nuestro potencial. Con esos excedentes económicos, una vez recibo una llamada de mi padre, una persona que admiro mucho, que respeto muchísimo, ha sido una persona que ha avanzado muchísimo en su proceso de vida empresarial, y él tenía un proyecto de empresa de centros de eventos. Ese proyecto de empresa pues había logrado mucho éxito y había tomado la decisión de construir otro proyecto de centro de eventos. Me llama y me dice que él quería que nos asociáramos, que fuéramos socios en ese nuevo proyecto de empresa que él tenía, que él veía que yo había avanzado mucho financieramente y que creía que era el momento de que hiciéramos algo juntos. Habían pasado 25 años de mi vida, nunca había tenido ese voto de confianza por parte de mi padre, y para mí fue muy inspirador. Para mí fue muy inspirador y fue un logro que ni siquiera con dinero se puede pagar, porque que una persona que es grande crea en ti, pues vale muchísimo la pena. Empezamos ese proyecto de construcción de un centro de eventos que se llama Barichara. Para ese momento yo era Esmeralda, fundador del negocio. Venía con un proceso muy interesante de crecimiento, y obviamente el haberme metido a ese proyecto implicó pues unas obligaciones financieras. Habíamos hecho un presupuesto de 3, y cuando llevábamos 2 meses, los 3 pesos que habíamos proyectado se habían acabado completamente y no íbamos ni en el 30% de la construcción. Entonces en ese momento recibo otra llamada de mi padre, me dice que los recursos se habían acabado completamente, que el presupuesto que teníamos se había agotado porque básicamente habían unos cambios o habían aparecido unos imprevistos, y entonces que teníamos 2 opciones: o dejar el proyecto a medias o simplemente buscar dinero para poderlo completar. Obviamente yo por orgullo me tragué la lengua, se me puso seca la lengua en ese momento. Yo por orgullo le dije que lo correcto era que buscáramos recursos. Buscamos esos recursos, y después de que yo colgué esa llamada con él, yo me puse a hacer cuentas de los compromisos que eso significaban para mí, y en ese momento pues me di cuenta que todo ese estilo de vida que había alcanzado hasta Esmeralda Fundador, yo ya tenía un estilo de vida bastante bueno, pues iba a tener que renunciar a él. Y en ese proceso empiezan a pasar 2 circunstancias que me marcan muchísimo. Número 1, a mi mente después de colgar esa llamada se viene como un chispazo que me dice a mí mismo que lo único que yo sabía hacer era Amway, y que si yo me hacía diamante pues podía cumplir con ese objetivo. Posteriormente viene un nuevo diamante, en ese momento el diamante más joven de acá de Colombia, que lo hizo muy rápido, en menos de 2 o 3 años, y tuve la oportunidad de compartir con él, y estando ahí con él me di cuenta que era una persona completamente normal. Yo fui host de él cuando él vino a ser reconocido aquí a Medellín como nuevo diamante de Colombia, y me di cuenta que realmente era una persona común y corriente. Y esos 2 elementos me permitieron a mí, Ángelo Ramírez es de la persona que hablo, esos 2 elementos me permitieron a mí tener la creencia suficiente para empezar a trabajar. Empecé a trabajar sobre ese proyecto, eso fue más o menos en marzo del año 2015, y estando en marzo del año 2015 empiezo a trabajar muy fuertemente, eso fue en noviembre del 2015, y empiezo a trabajar muy fuertemente en esa creencia, en la estructura del negocio, en los líderes que necesitábamos construir, y logré mi calificación de diamante. 7 años me tomó construir el negocio diamante. Una de las prácticas que más utilicé en ese proceso y que más me sirvieron fue empezar a planificar la calificación, a dibujar el negocio, a saber dónde me tenía que enfocar, qué me hacía falta por encontrar para alcanzar esos objetivos. Finalmente, en septiembre del año 2016 habíamos terminado el centro de eventos,
el centro de eventos habíamos hecho una proyección de que se iba a gastar 3 pesos, se gastó 10, o sea que era un proyecto a gran escala, eran 600 metros cuadrados de una estructura espectacular. Hoy es uno de los centros de eventos más importantes del país, ha tenido durante 3 años consecutivos la nominación del centro de eventos más importante en su sector, y eso pues nos ha permitido tener muchas alegrías en ese proceso. Hoy es un proyecto que genera excedentes y que acompaña a ese horizonte que aprendemos acá en el negocio de generar flujos de efectivo a partir de activos. Afortunadamente yo no invierto tiempo en esto, simplemente estoy enfocado en la construcción de mi negocio de Amway, y nuevamente vuelve a colación la importancia de escribir las metas, de repetirlas día a día, de autoconvencerte de que tú lo puedes hacer. En el año 2015 yo me trazo la meta para calificar en ese año, fracaso en el 2015 y nuevamente me pongo la meta y me hago diamante en el 2016. Esa foto que ustedes están viendo ahí en la pantalla es lo que yo defino la mejor acuarela de mi vida. Ese momento de ser reconocido como nuevo diamante es un momento que no tiene precedentes, es un momento que es único para un ser humano, y si tú tienes a tus padres vivos, no dilates el tiempo para que ellos te vean reconocido como nuevo diamante. No te des la posibilidad de que ellos falten sin que te vean como nuevo diamante, sin que te hagan un reconocimiento como esos. Ahí estábamos mi familia y yo recibiendo esa copa, ese gran avance empresarial, esa conquista a mis miedos, a mis obstáculos, a mí mismo, a esa destrucción que cada uno de nosotros hacemos cuando no ponemos a nuestra mente la información correcta. Y empezaron a llegar muchos logros. Realmente mi gran afición no son los carros, pero obviamente no hay un placer igual a montar en un buen carro. He podido construir con el negocio a lo largo de estos casi 11 años. He comprado casi 6 carros diferentes. Acá les muestro algunos de los más recientes que compré. Realmente no hice el negocio por comprarme un carro de lujo, pero no les niego que tener un carro de lujo es una experiencia mágica. Cada que te montas en él da gusto acelerarlo, da gusto escuchar música, da gusto abrir el techo de ese carro, y obviamente cada uno de esos logros económicos es simplemente una muestra de la superación de un montón de miedos personales. Entonces, a lo largo de estos 11 años he podido cumplir muchos sueños como por ejemplo celebrar mis 30 años como siempre lo había soñado, sueños como por ejemplo llevar a mis papás a múltiples viajes, irme a viajar con mi novia, estar en algunos de los lugares más exclusivos, tomarme una botella de tequila en la plaza de Tlaquepaque en México. O sea, cosas tan sutiles y otras cosas más extravagantes, pero que hacen parte de ese logro y de ese avance, de esa felicidad. Estar en un hotel con mi familia tan exclusivo como el Atlantis, a donde nos llevó Amway, a donde James Bond grabó su película, ver la opulencia de ese hotel, ver la magnitud de lo que un ser humano con visión puede hacer, estar en un hotel 7 estrellas, o sea, eso no tiene precedentes. Han sido muchos los sueños que hemos materializado, y realmente pues no se trata de hablar de mí, sino de hablarte un poquito de lo que podrías alcanzar con este evento, hacer más locuras, irte nuevamente 2 años después o 3 años después a un centro comercial a Estados Unidos y comprarte absolutamente todo lo que quisieras. Son cosas que hemos podido hacer a través de este proyecto. Y yo pienso que otra de las grandes lecciones y éxitos o aciertos, llamémoslo aciertos dentro del proyecto, ha sido tener gran respeto, gran admiración por la línea de auspicio. La persona que me mostró a mí el negocio es mi primo, es una persona que hace muchos años tengo una relación con él de amistad, hemos sido grandes amigos, hemos sido personas muy cercanas, y fue muy especial el día que lo reconocieron a él como nuevo diamante. Y ahí quiero contarte que durante los 5 primeros años del negocio
Andrés, que es mi auspiciador, siempre estuvo a mi delantera, siempre estuvo adelante de mí. Él calificó primero platino que yo. Somos muy contemporáneos en la entrada al negocio, nos llevamos más o menos 15 o 20 días. Él entró primero que yo, y en esos primeros 5 años él siempre llevó el liderazgo adelante. Él llegó primero a platino fundador, llegó primero a rubí, llegó primero a esmeralda, llegó primero a esmeralda fundador, pero yo llegué primero a diamante. Y obviamente en este proceso lo que hace la diferencia es simplemente la persistencia y la constancia. Si a mí me pidieran que diera uno de mis trucos, uno de mis claves, de mis tips, es la persistencia. Yo siempre he sido una persona que me he caracterizado por ser disciplinado y por persistir. Somos un legado. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestros hermanos. Mi hermano Sergio también construye el negocio, es una de las líneas con las que construí el negocio a diamante. Él es platino del negocio, y hoy sentimos un gran poder, no solamente para aplicar estas habilidades y este conocimiento adquirido al negocio de Amway, sino a muchos de los proyectos que tienen hoy nuestros padres. Nos sentimos capaces de afrontar el mundo que vivimos hoy, y obviamente pues eso nos hace sentir sumamente felices y satisfechos. Ahí está el Salón Barichara. Eso fue el 10 de septiembre del año 2016, o sea, 10 días después de yo haberme calificado diamante. Estaba cumpliendo otro sueño. Invitamos a la inauguración a todas las personas con las que yo quería celebrar mi calificación de diamante, y ahí estaban 350 personas reunidas viendo cómo había yo logrado mi nueva calificación de diamante. Dentro de esos invitados había algo muy especial, y era que habían 3 tipos de personas. Estaban mis amigos, estaban los familiares y socios del negocio, y había un tercer grupo de personas, y eran esas personas que durante esos 7 años me habían dicho que no habían creído en mí, no habían creído en el proyecto, y ahí les tenía unas mesas para que se sentaran. Ese día hicimos una fiesta con orquesta, con todas las de la ley, como yo siempre me lo había soñado, porque yo creo que todo gran sacrificio debe tener una gran recompensa. El negocio me ha permitido conocer cosas tan insólitas como estar en Rusia, en el Palacio de los 7 Mármoles, en un salón gigantesco con lámparas de oro, bajarme de un Mercedes-Benz en un tapete rojo, caminar por ese tapete de rojo y tener una banda de guerra al lado y lado, y todo porque amo y te quiere complacer con lo mejor. Un club de diamantes es una cosa fuera de serie. Estar en un club de diamantes es elevar el nivel de merecimiento. Cosas que solamente los presidentes de los países y los empresarios más prósperos del mundo tienen la posibilidad de vivir, nosotros las podemos vivir con Amway. Y no nos toma 2, 3, 4, 5 décadas allá. En menos de una década tú puedes transformar positivamente tu futuro económico. Entendiendo ese concepto, yo quiero venderte un sueño, y es ese proceso de calificación a diamante. Quiero venderte ese proceso de calificación a diamante, de superar esos sueños, de estar en ese coliseo con 5,000 personas como lo viví yo, entrar a ese coliseo y girar y ver todas esas personas, muchas de ellas, la gran mayoría de ellas que ni siquiera te conocían, aplaudiéndote sin descansar, y que tus piernas, todo tu cuerpo tiemble de la emoción de ver algo tan grande, porque habían un montón de personas que se habían atrevido a aplaudirte, a reconocerte, porque te habías hecho diamante de este negocio. Ser diamante de este negocio no significa nada diferente a vencer tus miedos, a vencer tu cansancio, a vencer tus obstáculos, a reaprender lo que te toque aprender. Eso es lo que yo he vivido en este negocio. Caminar por ese tapete rojo donde cada uno de los pasos que daba los daba con dificultad, porque me temblaba absolutamente todo mi cuerpo. Ese es el momento más especial de este negocio. Ser nuevo diamante de este negocio es la mayor recompensa que puedes tener.
ir caminando por ese tapete rojo, ir viendo esas personas que te han acompañado en el camino, que te han dado un alivio, que te han dado un abrazo, que te han dicho, tú puedes hacerlo. Y allá, al fondo de ese tapete rojo, ver a tu familia esperándote para darles un abrazo, porque nunca en su vida habían visto algo tan majestuoso como lo que es reconocer un diamante de este negocio. Nunca en su vida habían tenido la posibilidad de que pudieran encontrar un entorno donde se alimentaran tantos los sueños, donde se alentaran a las personas a superar sus miedos, sus obstáculos, a buscar su mejor versión, encontrarte a tu upline ahí en ese camino y demostrarle con tu ejemplo que sí se puede, que la zona de confort simplemente nos trae de crecimiento. Y llegar ahí al fondo de ese tapete rojo, abrazar a tu mamá con los ojos llorando y ver esa copa que años atrás habías visto que se le entregaban a otras personas, donde le decían bienvenidos al Club de Diamante, y subir por esas escaleras donde literalmente dar cada paso era difícil y llegar ahí a la cima. Eso no tiene precio. Eso significa ser diamante de este negocio, derrumbar todos, absolutamente todos tus miedos. Toda esa lucha, todo ese proceso de formar el carácter, valió la pena. Por eso yo te invito a que te hagas nuevo diamante. Y lo bueno apenas comienza como nuevo diamante. Yo te invito a que recibas esa copa y decidas ser diamante de este negocio. Para mí es un placer poder compartir una vida que verdaderamente me inspira y espero que tú seas razón y motivo de inspiración para muchas personas alrededor del mundo. Es un placer. Yo soy una persona demasiado apasionado por ver cómo se materializan los sueños. Disponer de mis mañanas para montar a caballo, para bañarlos, para peinarlos, para consentirlos, disfrutar de la naturaleza, poder elegir a qué ciudad, a qué exposición, a qué feria poder ir, eso para mí significa libertad, la posibilidad de elección. Bueno, mis sueños, en la medida en la que voy viviendo y voy teniendo experiencias, se van alimentando. Nunca había considerado la posibilidad de tener un negocio global, tener un reconocimiento de constructor de empresarios a nivel global, porque soñadores existen en todas las partes del mundo. Realmente lo que me hace feliz es que he adquirido a través de este proceso, del sistema educativo, del entrenamiento, la confianza suficiente para tener la certeza de que cualquier cosa que yo me proponga la puedo cumplir y saber que puedo ayudar a otras personas a materializar sus sueños, que esas personas se sientan totalmente completas, totalmente realizadas, eso me hace muy, muy feliz. Para mí la esperanza es la vitamina que todo ser humano tiene que tener para sentirse vivo. La esperanza es esa certeza que se tiene
cuando una persona sabe que puede alcanzar algo, sabe que se puede convertir en algo, sabe que puede materializar algo. Para mí la esperanza es el ingrediente fundamental del alma. El único fin de construir cualquier logro es realmente la familia. La familia es ese motor que no nos permite caernos cuando las cosas se ponen duras o cuando hay situaciones que son difíciles de superar. Yo diría que persistir es el único camino que existe para la materialización de un objetivo.